¿Qué hubieras dicho hace unos años si te contaran que podrías tener un asistente personal para ti, que te ayuda a diseñar componentes, a aplicar estilos y hasta a preocuparse de la accesibilidad? En este vídeo vamos a ver cómo la IA está transformando todo el proceso de construir interfaces y lo que esto significa para nosotros, los desarrolladores. La IA no viene a por tu trabajo, más bien a por tus tickets de Jira más aburridos, pero si no te adaptas, también vendrá por ti. Hasta ahora, los desarrolladores siempre hemos tenido herramientas. Tailwind para estilos rápidos, linters para no cagarla, Storybook para documentar, Visual Studio con extensiones para no volvernos locos, todo eso ahí para ayudarnos. Pero lo que está pasando con la IA es distinto. No solo te está ayudando, sino que está haciendo el trabajo por ti. Antes tenías que entender el problema, buscar en una solución en Stack Overflow, preguntar a alguien en Discord o comértelo tú. ChatGPT fue un bombazo, no solo porque acercara un poco más los LLM al público general, sino que ha sido el desencadenante de toda la corriente actual del desarrollo. Absolutamente todos los productos que han podido meter IA lo han incluido en sus productos. Se han creado empresas y productos enteros que giran en torno a los modelos y a cómo la IA puede hacerte de asistente o mejorar tu vida en general. Y en el caso de programar, ahora simplemente escribes «Crea un formulario de login con validación, accesibilidad y Tailwind». Y ya está, lo tienes. Copilot te lo completa, Cursor te lo genera, Claude te lo explica. Esto cambia la relación que tenemos con el código que escribimos. Antes escribas con intención, ahora prompteas e intuyes más o menos lo que te va a dar. Y ahí es donde entra el concepto de vibe coding. Pero el vibe coding no lo ha inventado la inteligencia artificial. Desde hace años los devs copiábamos código de Stack Overflow o blogs sin saber del todo lo que hacía. Era común y además todos sabíamos que estaba mal. Por eso a los juniors específicamente se les decía no pegues nada de código que no entiendas. Porque sabíamos que copiar sin entender era un atajo, era un pequeño parche, que siempre salía caro después. Pero ahora, con la inteligencia artificial, este comportamiento es más fácil de reproducir que nunca. Y no solo más fácil, también más tentador. No tienes que esforzarte mucho, tienes la caja de texto siempre ahí presente, esperando pacientemente a que te encuentres con lo más mínimo, el más mínimo error y arregla esto. Y mágicamente tienes una solución, que puede estar bien o te puede explotar más adelante. ¿Y qué haces? No entiendes por qué falla. Le pides a la IA que lo arregle y vuelta a comenzar. Escribes una intención vaga, la IA genera algo que parece correcto, lo pruebas, más o menos funciona, encuentras un bug, le vuelves a pedir que lo arregle y no has aprendido nada. Y lo peor es que este patrón no lo siguen solo juniors. Lo ves en todos lados porque es cómodo y porque a corto plazo funciona. Pero a largo plazo estás entrenando tu cerebro a no pensar, estás dejando de razonar, más bien como acomodándote un poco en estos laureles que te construye la IA. Te vuelves tonto. Y como no entiendes tu código, no lo puedes mantener. Esta es la trampa que te generan estas herramientas. Automatizar no es lo mismo que entender lo que estás haciendo. ¿Sabes qué hace el código que estás pegando? ¿Sabes si va a dar problemas de performance? ¿Escala? ¿Lo podrías explicar mañana en una entrevista? ¿Sabrías refactorizarlo tú si alguien en tu equipo decide que es hora de cambiar algunas cosas? Si no puedes responder sí a eso, no estás programando. Te estás volviendo tú el rapper de una IA. Y eso es insostenible. Hablemos de Next.js. Next.js empezó como una solución elegante para hacer server-side rendering con React, pero en los últimos años, especialmente desde la llegada del App Router y los Server Components, ha evolucionado hasta ser un meta-framework monstruoso. Puedes hacer routes API, conectarte a una base de datos, hacer SSR, como hemos dicho, SSG, cargar componentes desde el servidor o desde el cliente y todo sin salir de este ecosistema de React que han montado. Y ahí es donde también entra la IA como un catalizador. Una gran parte de la información sobre la que se han entrenado los modelos para generar código de frontend han sido proyectos open source de React. Documentación oficial, repositorios, tutoriales, preguntas de Stack Overflow. Y esto significa que los modelos no solo han escogido React como un lenguaje para entenderlo y generar frontend, sino también como la convención más utilizada, entre muchas comillas, por los desarrolladores. Saben cómo se estructura un hook, cuándo necesitas pasar un ref, cómo organizar un layout o cómo se combinan las distintas librerías de React entre sí. Y si eres un desarrollador de React, igual no te has dado cuenta, pero nada que hayas usado frameworks como Quick, que son Reacty, podrás notar cómo directamente el código que te devuelve un modelo es React, no es Quick. Genera código mucho más basado en React y como pilla código open source o de cualquier lado,
Este código no suele ser el más correcto, sino el más generalmente utilizado, y eso muy probablemente pueda contener errores. Hoy en día puedes escribir algo como: crea una ruta post en Next.js que reciba un email y lo guarde en una base de datos SQLite. Después, hazme un formulario en React con validación usando Zob. Y en menos de un minuto lo tienes. Una ruta funcional, un esquema de validación con Zob, un formulario con React Forms, mensajes de error renderizados, estilos básicos con Tailwind, etc, etc, etc. La IA va a saber dónde colocar cada uno de estos archivos, va a entender la estructura del proyecto, va a intentar hacer tu proyecto de la mejor forma posible, ya sabéis, pero tendrás todo el código a tu disposición para quedártelo o adaptarlo. Herramientas como Cursor están llevando esto aún más lejos. Entiende tu proyecto en su totalidad. Si simplemente le dices lo que quieres sin ser muy descriptivo, va a analizar tu repositorio, tus archivos y va a encontrar la manera de implementarlo. Pero entonces, ¿qué implica todo esto para los desarrolladores? Por un lado, puedes moverte más rápido que nunca. El tiempo entre una idea y tener un prototipo o hacerlo funcional se ha reducido drásticamente. Pero esto también cambia un poco nuestro rol, ya no solo somos programadores per se. Ahora puedes utilizar tus conocimientos para dirigir un poco las herramientas de IA y volverla un recurso muy poderoso. Si sabes lo que estás haciendo, puede volverse una herramienta muy poderosa porque a efectos prácticos ya habrás hecho esto miles de veces y lo que estás haciendo es ahorrarte tiempo. Pero si eres un programador junior, ¿realmente te está ayudando? Si no entiendes nada, la IA solo va a generar más y más caos. La IA te da mucha velocidad, pero no te está dando ninguna dirección. Esa sigue siendo tu responsabilidad como developer. Mucha gente te dice que hace full stack solo porque puede generar código de backend y código de frontend. Tener una ruta de API funcional no significa que tengas seguridad, escalabilidad, observabilidad, poder asegurar que vas a hacer un deploy de todo esto y que además no te van a cobrar 2.000 pavos. Todo esto no te lo soluciona la IA, al menos todavía. Cae bajo tu responsabilidad como developer asegurarte de que aprendes todos estos conceptos y de que puedes aplicar una solución de acuerdo al problema que tengas. Y seguro que algunos de vosotros habéis visto como en Twitter no es común encontrarse de vez en cuando gente pidiendo ayuda a Vercel porque han bytecodeado una aplicación, la han subido a Vercel, de repente se ha hecho viral y ahora tienen una factura de miles y miles de dólares que no pueden cubrir. Y que además esas facturas eran completamente evitables, ya sea porque su proyecto no necesitaba Next.js o porque directamente las tecnologías escogidas eran un overkill. Y no es sorpresa que sean los proyectos con React que estén relacionados con Vercel los que caigan en este problema, porque la IA se beneficia de la generación de código específicamente por un culpable, Shadcn UI. Shadcn UI ha introducido una manera distinta de pensar en el frontend. No sé si mejor o peor, pero desde luego interesante. Este conjunto de componentes, porque no es una librería como tal, nos ofrece un punto de partida para construir una librería de diseño propia. Vienen con estilos razonables, son accesibles gracias a Radix y lo más importante, se instalan como código en tu repositorio, no como paquetes. Eso quiere decir que tienes el control total sobre estos componentes desde el minuto 1. Hasta ahora, si querías montar una interfaz rápidamente, ibas por cosas como iDesign, Material UI, Chakra o más recientemente Hero UI, que lo conoceréis porque antes era Next UI. Estas librerías funcionan bien, pero tienen sus propias reglas, su propia forma de pensar en componentes, patrones específicos y sobre todo sus propias limitaciones. ¿Y qué pasa cuando no quieres seguir con esa librería? Pues malas noticias, te toca rehacer un montón de cosas porque el acoplamiento, si no lo has preparado bien, suele ser bastante fuerte. Shadcn, por otro lado, plantea algo más cercano a un starter kit. Puedes clonar un componente de botón, modificarlo, adaptarlo a tu stack con lo que necesites y desde ahí ir iterando, duplicarlo, etc, etc. Te da libertad, pero esta libertad viene con una advertencia. Está mayoritariamente pensado para developers que saben lo que hacen. Me he encontrado dos tipos de desarrolladores cuando se trata de Shadcn. Los que usan React y les gusta Tailwind y por lo tanto adoran este sistema, y los que se esperaban algo más plug and play y acaban frustrados por tener que utilizar librerías que no les gustan del todo o que no encajan un poco con su marco personal. Lo positivo de esta forma de trabajar es que favorece un montón la capacidad de los devs para crear recursos y compartirlos. No solo puedes usar los componentes de Shad, sino que te puedes crear un registry propio y subir tus propios componentes y utilizarlos de otros. De hecho, han surgido páginas como 21st.dev, donde puedes explorar cientos de componentes y clonarlos igual que harías con los originales de Shadcn. Y lo más loco es ver cómo ha escalado todo esto.
Shad100, el creador de Shad100 UI, pasó de tener un proyecto personal a ser contratado por Vercel y ahora Shad100 UI forma parte del core de plataformas como V0. Todos sus componentes se basan en Shad100 UI. Como el ecosistema gira cada vez más en torno a estos componentes, los modelos de inteligencia artificial los entienden mejor que cualquier otro sistema. Y cuanto más se use, más cantidad de este código va a existir y la IA va a retroalimentarse. Lo cual creo que puede ser un problema, pero eso es otra discusión. Entonces, ¿estamos ante un nuevo estándar? Posiblemente. La pregunta es, ¿cuánto de esto es realmente sostenible a largo plazo? ¿Y cuánto margen nos deja para hacer las cosas de forma diferente? El uso de estas herramientas de inteligencia artificial también está difuminando un poco los roles que teníamos establecidos hasta ahora, e incluso se atreven a realizar promesas muy fuertes, como las de llevar una idea a un producto final sin tirar una línea de código. Plataformas como Builder.io, Framer.ai y Lovable interpretan bocetos en Figma o descripciones que les des, los convierten en componentes funcionales de React, aplican un sistema de diseño predefinido que, como hemos visto, generalmente suele ser Tailwind, generan variantes o responsive automáticamente, y en algunos casos lo conectan a backends o CMS como Supabase o WordPress. Esto acelera muchísimo las fases de prototipado o de box. Muchas startups intentan generar MVPs en horas en vez de semanas, intentar llevarlas a Y Combinator para conseguir rondas de financiación. Para un desarrollador individual les puede acercar un poco la puerta al diseño, porque ya no necesita una persona que se encargue específicamente de esto, sino que puede ir a cualquiera de estas páginas y generar una landing page con hero, testimonios y un call to action que más o menos les sirva o que más o menos les dé una base para que puedan empezar a iterar. Este flujo de trabajo también se puede llevar a campos como la accesibilidad y el testing. Hay cosas en el frontend que históricamente se han considerado como posteriores o secundarias, pero que son más esenciales de lo que nosotros pensamos, como la accesibilidad o la optimización de performance para que cargue rápidamente en todos los dispositivos. Y con la IA, muchas de estas tareas se están empezando a integrar de forma automatizada en el resto del flujo del trabajo. Con la IA ahora puedes generar test end-to-end directamente desde prompts o a partir del propio código que exista en tu repo. Ahora los modelos pueden explicarte por qué tu componente no es accesible y proponerte soluciones o incluso hacerlo de base accesible. Y si somos devs que explícitamente nos preocupamos de este problema, podemos hacer que de base todo lo que generemos tenga en cuenta la carga de imágenes, las estructuras de los componentes, habilitar lazy loading para estas rutas, tener IDs para los tests y ARIA labels y todas estas cositas que se nos pueden escapar a la hora de hacer una web. Para muchos devs esta siempre ha sido una parte aburrida a tener en cuenta, pero es muy importante no confiarse, porque tener test generados no significa que estén bien. Pasar un test de accesibilidad o dos no significa que tu aplicación sea inclusiva. Y optimizar o reestructurar tu código no significa que la UX sea buena. Los prompts son el nuevo punto de entrada del desarrollo. ¿Qué significa esto para ti como developer? Tu valor ya no está solo en picarte el código desde cero, sino en saber qué pedir y cómo refinarlo, entender las decisiones que está tomando la IA y evitarlas también, mantener y escalar sistemas complejos y, en definitiva, promptear con cuidado para acelerar tu trabajo lo máximo posible sin que la acabes embarrando. Los juniors actuales y los nuevos que vengan después de la IA van a estar en desventaja cuando necesiten debuguear código complejo, deban adaptar código a requisitos, tengan que aprender a resolver estos problemas o se enfrenten a problemas que la IA no puede responder, sino que requieren mucho más de contexto y hablar a tus compañeros. Los seniors que ignoren la IA se pueden quedar algo atrás porque sus procesos sean menos eficientes, se limiten a ellos mismos por no incluir una tecnología que objetivamente les podría ayudar en según qué casos, y su velocidad a la hora de hacer cosas puede ser mucho menor que el de otros seniors que sí que lo adapten a su manera de trabajar. Creo que el desarrollador medio que más se va a beneficiar de esto va a ser un desarrollador híbrido, alguien que entienda profundamente los conceptos del frontend o del backend y que se beneficie de estos conceptos para aumentar un montón la velocidad de la que hace las cosas. No se trata de un todo o nada entre elegir la IA o demonizarla, sino combinar ambas de manera inteligente. Pero como industria o comunidad, llamémoslo como queráis, tenemos unos problemas que resolver. ¿Cómo formamos a los nuevos desarrolladores en este contexto? ¿Cómo mantenemos la calidad del código cuando todo va tan deprisa? ¿Y cómo evitamos crear una generación de desarrolladores que no entiende lo que está programando? La IA está aquí, está transformando cómo construimos interfaces. La pregunta no va a ser si cambia tu forma de trabajar o no.
La pregunta es, ¿vas a liderar ese cambio o te va a arrastrar? El frontend de 2025 no se parece al frontend de 2020 y estoy seguro de que no se parece al frontend que vamos a tener en el 2030. Dime qué opinas en la caja de comentarios. Esta ha sido mi reflexión hasta ahora y nos vemos en el próximo vídeo.